צאתכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון, ממלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. צאתכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון, ממלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. צאתכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון, ממלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. Bueno, Shabbat Shalom, vamos a hacer una brajá, un lejaim. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, borei pri hagefen. Amén. ¿Tenés algo vos ahí? Sí, agua. Dale, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Sheakol Niyah Sheakol Niyah Bidbaro. Dale. Bueno, vamos a seguir un poquito lo que estudiamos ayer, ¿no? Una pequeña enseñanza más. Estamos terminando, mañana se termina de leer el primer libro de la Torá, el Bereshit. ¿Sí? Mañana se termina de leer la Torá, el primer libro, y empezamos con el libro de Shemot, que es el libro ya propiamente dicho, donde se empieza a hablar del exilio en Egipto. Y ayer el tema era justamente el exilio, la ciudad de refugio, el exilio donde iba una persona que sin querer había matado a otro. Entonces dice que el exilio se lo puede comparar con esta ciudad de refugio, porque en definitiva la persona iba al exilio hasta tanto falleciera el Kohen Gadol o hasta que fallezca él, ¿no? Lo que suceda antes. Y la similitud entre el exilio entre el exilio propiamente dicho y el exilio de esta persona que mató a alguien sin querer, es que justamente todo es provocado por nuestros pecados. Como decimos en la tefilá, mipnei hataeinu, por nuestros pecados fuimos desterrados de nuestra tierra. Lo mismo sucede con esta persona que sin querer mató a otro. En definitiva dijimos que es un pecado que necesita una expiación y eso provoca que él tenga que irse al exilio. Ahora bien, ¿cuál es la similitud entre el pecado que él mató a alguien sin querer y los pecados nuestros, digamos, por los cuales todavía estamos en el exilio? El pecado que él cometió era el pecado de derramamiento de sangre. Él mató, si bien lo hizo sin querer, pero derramó sangre a otra persona matándola. Y dice que en nosotros, en los pecadores, digamos, el derramamiento de sangre se refiere a derramar la energía. La sangre es la energía de uno, ¿sí? Es lo que le da vida a uno. Entonces, el derramamiento de sangre lo cometemos contra nosotros mismos, como derramando toda nuestra energía que tenemos para cosas buenas, para cosas sagradas, derramándolas en cosas mundanas y a veces en pecados propiamente dichos, ¿sí? Entonces, como que esta sería una similitud entre lo que es el exilio y el motivo del exilio con la persona que tiene que irse a la ciudad de refugio y el motivo por el cual él se tiene que ir a la ciudad de refugio. Ambos derramaron sangre. Uno literalmente, uno en la práctica, y el otro con sus pecados, o sea, dando su energía para cosas que no tienen que ver con la Torah, ¿sí? ¿Y por qué se lo llama Hataeinu? ¿Por qué se lo llama Het? Het, a diferencia de Zadón, que es otra palabra para nombrar el pecado, es que el Het es algo que uno hace no premeditadamente, lo hace sin intención. Entonces necesita una expiación. Cuando uno comete un pecado más grave, a veces la expiación no es suficiente. O sea, este tipo de expiación más leve no es suficiente. Hace falta una expiación aún más grave. Entonces, acá estamos hablando que en ambos casos, tanto esta persona que mató a alguien sin querer, como el Yehudí que comete un pecado, en realidad su alma, él no quiere cometer un pecado. El Yehudí nunca quiere cometer un pecado y si lo hace sin intención. Entonces ahí vemos, digamos, como la relación entre la situación del exilio y la situación de la ciudad de refugio. Y dice, ¿cuál era la finalidad de estar en la ciudad de refugio? La finalidad, dice la Torá, era que
nadie, ningún familiar del difunto pueda vengar la muerte. ¿Qué sería esto aplicado a nosotros? Estar en el exilio es como estar a expensas del instinto del mal. Estar fuera de la ciudad de refugio es como estar a expensas. La ciudad de refugio te protege del Yetzer Hara, del instinto del mal, ¿sí? Y el segundo motivo por el cual uno va a la ciudad de refugio, como ya dijimos, es para expiar la falta. Ahora bien, si seguimos la línea de pensamiento de lo que estudiamos ayer hablamos de un alumno que el maestro tiene que ser exiliado junto con el alumno porque tenemos que preocuparnos, o sea, el Beit Din, el tribunal tiene que preocuparse que la persona que va al exilio tenga todo lo necesario. Sí, sería un tipo de cárcel, ¿no? Pero como una ciudad. ¿Cuál es la similitud con nuestro exilio? ¿Cuál es la similitud con el exilio del pueblo judío en general? La similitud con el exilio nuestro es que todos nosotros, está escrito en un versículo, Pejol Banaich Limudei Hashem. Todos tus hijos, le decimos a Dios, todos tus hijos son alumnos de Hashem. Por lo tanto, cuando el pueblo judío se va al exilio, Dios también se va al exilio con ellos. Porque él tiene que ser, está escrito, hay un versículo que dice, Magid de Barable Jacob, Jukab Umishpatable Israel. Dice que Dios, él dice y él decreta y él da sus mitzvot a Jacob, al pueblo de Israel, Jukab Umishpatab, todos sus decretos a Israel, al pueblo de Israel. ¿Qué significa? ¿Por qué habla de sus decretos? Ahí voy. ¿Por qué habla de sus decretos? Dice, porque Dios mismo cumple con las mitzvot. Entonces, así como él dice que cuando un alumno va al destierro, el maestro tiene que ir con él, cuando sus alumnos, que somos nosotros, vamos al exilio, él viene con nosotros, porque él cumple lo que él nos exige a nosotros también. Sí, decime, Adrián. No, que hay una cosa, Hashem está en todos lados, así como es atemporal, es al lugar. Entonces, ¿cómo es que viene con nosotros? Siempre va a estar con nosotros. Sí, bueno, obviamente siempre está con nosotros, no solo con nosotros, está presente en el mundo. La diferencia es si lo vemos, si lo notamos o no lo notamos, si esto está de manera revelada o no está de manera revelada. Obvio que Hashem está en todos lados, y acá dice justamente el Rebbe en la Sijá, en la charla esta que dio, no me gusta decir charla, en esta enseñanza que él dio, él dice justamente que cuando el maestro, o en este caso Dios, va al Galut, va al exilio con la persona, con el pueblo de Israel o con su alumno, no es solamente una mudanza de lugar, sino que su estatus cambió. O sea, él no solamente que va a ese lugar, sino que está en el exilio junto con el maestro, junto con el alumno, junto con el pueblo judío, en el caso de Dios. Que está más revelado, puede ser. Que esté más revelado, o sea, obviamente que está más revelado, y que él siente también, como que, si podemos llamarlo de ese modo, que él se siente en Galut, en exilio, porque él no puede estar revelado como en el templo de Jerusalén, no tiene la misma revelación. Está él también en exilio. Está escrito en un versículo, Behol tzaratam lo tzar. Dice, cada vez que el Yehudí tiene una tzara, un tzure, lo tzar, para él también es una tzara, es un problema. ¿No? Entonces, como que Dios sufre el exilio junto con el pueblo judío. Una vez hablamos de la diferencia, porque los profetas dicen que no solamente con respecto al pueblo de Israel, con respecto al pueblo de Israel dice que cuando el pueblo de Israel retorne a Israel, dice, Beshab Hashem Elokeja Chebuteja, dice que Dios va a volver con vos. O sea, como que del mismo modo que él va al exilio, él va a volver del exilio. Vemos claramente que él nos acompaña. Ahora bien, este concepto de que él va al exilio con un pueblo que va exiliado no se limita solo al pueblo judío. El profeta dice que con cada pueblo que va al exilio, Dios va al exilio y los acompaña, ¿no? Y los va a buscar del exilio, porque Dios estructuró el mundo de manera tal que cada pueblo tenga su lugar físico. Entonces, cuando por sus pecados hay necesidad de exiliarlos como para expiar sus pecados, Dios va con ellos. ¿Cuál es la diferencia entre el exilio que él tiene con el pueblo judío, digamos, el acompañamiento que él hace al pueblo judío con el acompañamiento que hace a otros pueblos?
ya lo habíamos estudiado una vez, que la diferencia es, no recuerdo si lo dice el Or HaHaim o si lo dice el Kli Yakar, uno de los comentaristas de la Torá, dice que la diferencia es que con los otros pueblos él los acompaña, porque empatiza con esos pueblos. Con cada uno que está en un problema, Dios empatiza. Con el pueblo judío va porque son una sola cosa, es distinto el concepto. No es que él va porque él empatizó con el pueblo judío, sino porque no hay manera de separarlos, es una sola cosa. Como que en realidad hay una trilogía. Está escrito en el Zohar, en la Kabbalah, que Israel, Kucha Beriju, Beoraita, Kulahat, dice. El pueblo de Israel, Dios y la Torá son una sola cosa, indivisible. O sea, donde va uno, va otro. ¿Tá? Entonces, es como que este es el concepto. ¿Y qué es lo que enseñamos ayer? Ayer enseñamos que justamente la preocupación del tribunal es que a la persona que está en exilio no le falte nada. Por lo tanto, lo que tenemos que entender es que cuando Hashem viene con nosotros al exilio, él tiene que preocuparse y obviamente se preocupa porque no nos falta nada, no nos falte nada de manera material, digamos en el plano material ni en el plano espiritual. Quiero terminar leyendo algo de acá, muy interesante, como termina el Rebbe, estas palabras de Torah. Dice, y una vez que entendemos esto, como que entendemos que Dios viene con nosotros y nos acompaña constantemente, esto al margen de lo que vos decís, que Dios está presente en todos lados, ¿sí? Pero de todos modos hay situaciones donde está más o menos revelado, pero obvio que Dios está presente en todos lados. Que está bueno igual la salvedad que haces, siempre me haces buenos comentarios, Adrián, porque hay, incluso ya lo hablamos, hay escuelas rabínicas que estudian que en lugares impuros Dios no está. Ya lo dijimos alguna vez. El Hasidut y el Zohar, la Kabbalah, explican que no existe un lugar ni siquiera impuro que Dios no esté, porque toda la vida de todo el mundo, incluso de las cosas impuras, viene de Dios. No hay un lugar donde Dios no esté. Y cuando uno se concientiza de esto, que Dios está con nosotros todo el tiempo, uno tiene un despertar con respecto al estudio de la Torá. O sea, uno como que se envalentona y tiene ganas de estudiar Torá. ¿Sí? Y especialmente estudiar los libros del Maimónides. ¿Por qué? Cuando estamos al final del exilio, nuestra época es la época final del exilio y tenemos que terminar con todo nuestro servicio a Dios para terminar de refinar el mundo, tenemos que aumentar en el estudio de la Torá. Específicamente en el estudio de las leyes de la Torá, que son las que nos muestran y nos dirigen cómo tenemos que comportarnos en el día a día, ¿sí? Porque como siempre decimos, la Torá no es una filosofía, es una manera de vida. Dice, y por cuanto que Dios y la Torá son una sola cosa, como dijimos recién, se entiende que cuando uno estudia Torá con todo su esfuerzo, ¿sí? Con toda su energía, con todo su entusiasmo, dice, esto genera que en la relación del pueblo judío a través de la Torá con Dios se fortalezca. O sea, hay una relación. La relación puede ser laxa, puede ser más leve. Cuando uno estudia Torá como corresponde, la Torá une al pueblo judío con Dios. Entonces, cuanto más uno estudia Torá, ese vínculo se fortalece más. Y de esta manera, dice, se termina de quemar y de terminar con todos los restos del exilio, con todos los restos de la diáspora, y pronto en nuestros días vamos a tener, si Dios quiere, la venida del Mashiach. Esto así como termina. Pero quería contar una historia ayer cortita, que ayer no llegué a tiempo. Hablábamos del tema de estudiar y de esforzarse, en todos los ámbitos, no solamente en el estudio, sino cuando uno realmente se esfuerza, dijimos que la Torá dice, y agata un matzata, si vas a esforzarte, vas a lograr las cosas. Y hay una historia muy famosa del Alter Rebbe, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, con su nieto, el Tzemach Tzedek, que dice que una vez, en una oportunidad, el Alter Rebbe quiso, quiero decir exactamente lo que quiso, el Alter Rebbe quiso regalarle sabiduría a su nieto.
O sea, él era un tzadik, tenía la posibilidad como de llenarle la cabeza de sabiduría a su nieto, y quiso regalarle la sabiduría. Y el Tzemach Tzedek, el nieto, dijo que no quería, porque él quería esforzarse, él quería lograrlo por él solo. Y termina el cuento contando que después se arrepintió. Después se arrepintió. ¿Por qué se arrepintió? No porque quería las cosas fáciles, porque hubiese arrancado de un escalón más alto. O sea, él igual se hubiese esforzado. Él igual hubiese hecho ese esfuerzo al máximo por mejorar. Pero yo hubiese arrancado de un nivel más alto. Claro. Entonces, bueno, lo concreto, lo que tenemos que aprender es que no importa el nivel de cada uno, ¿no? No importa el nivel de cada uno. Ayer me llegó un dicho muy lindo que se lo atribuyen al Rebbe, o sea, vamos a comentarlo. Dice que una persona fue y le dijo al Rebbe que él quiere ser un hasid de él, quiere ser un allegado a él, un alumno de él, pero que él no puede hacer todas las cosas que hacen los hasidim, que para él es como muy, muy difícil, está muy lejano de su alcance. Y el Rebbe le contestó, hasid no es el que logra las cosas solamente, sino el que intenta. ¿Sí? No solamente el éxito, no solamente se festeja al mejor, sino al que se esfuerza. Y eso es lo importante. Entonces, bueno, que tengamos esta enseñanza para nosotros, que sepamos que siempre estamos con la oportunidad de mejorar en nuestro nivel de estudio, en nuestro nivel de cumplimiento, y bueno, que todo esto nos traiga brajá, y principalmente la brajá de la salud absoluta para todos, no tener miedos, deshacernos de los miedos, aquel que los tiene, tener fe absoluta en Hashem, que Él maneja todo, y bueno, nada más, que tengamos Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Joel, gracias. Con salud, y bueno, hoy fue una clase privada, después te voy a pasar